Los niños, muy bien, gloria a Dios. Ese coro que cantamos recién, ustedes ya los conocen, aquellos que no lo conocen, está basado en un pasaje de la Biblia, en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Allí vamos a estar compartiendo unos minutos de la palabra de Dios, basado en este lema que tenemos para este mes o para este año, ¿verdad? Más profundo. Aguas profundas se llama el coro, y precisamente el coro habla de la importancia de ir más profundo para poder experimentar la bendición que queremos. Y en este capítulo 47 de Ezequiel, quiero leer solo un versículo, pero después vamos a estar observando otros versículos más. Dice el versículo 5, midió otros mil codos, que es un total de unos 500 y pocos metros, y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que en el río no se podía pasar sino a nada. Amén. Ese es digamos, como la reseña final de ese proceso que Ezequiel experimenta cuando un varón, ¿verdad? Que algunos estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo, algunos dicen que era Jesús, otros dicen que era un ángel, pero eso no es trascendente en el momento, ¿verdad? Lo cierto es que un varón le está guiando a Ezequiel y lo está llevando y lo lleva a través de ciertos, va midiendo estos 540 metros y lo va haciendo entrar, ¿verdad? Con el agua por los tobillos, por el agua por las rodillas, como cantamos en el coro, por el agua por los lomos. Ahí tampoco los teólogos se ponen de acuerdo, uno dice que los lomos es la cintura, otro dice que el lomo es la parte de los hombros. Lo cierto es que ya en la cuarta vez que mide el varón y lo hace entrar, dice que ya no había forma, ya no daba pie, hablando en criollo, ¿verdad? Necesitaba, para transitar en aquel río necesitaba nadar. La única manera de poder mantenerse en aquel río era nadando. Y sin duda, hermanos, que el desafío para este año es ir más profundo, es ir un poco más adentro, no quedarnos en la orilla, chapuceando en la orilla cuando el agua no llega a los pies, sino avanzar un poco más adelante. Y no solo quedarnos con el agua en la rodilla o en los lomos, sino llegar a esas aguas profundas donde realmente está la bendición y donde sin duda requiere de pasar todo ese proceso para llegar a esa parte de las aguas profundas y allí experimentar realmente lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque si observamos los versículos que siguen, los versículos 5 que leímos, habla acerca de lo que Ezequiel comenzó a experimentar, lo que comenzó a ver. El varón lo sacó por la orilla del río, de ese río que él había ido transitando paso a paso, y comenzó a ver lo que había y los beneficios que había alrededor del río. En sus orillas dice que había árboles frutales, y luego habla acerca de que en ese río había muchos peces y que había pescadores de distintas partes que venían a pescar porque la cosecha de peces era muy abundante. Y también habla de que ese río entra luego en las aguas del Mar Muerto, y el Mar Muerto comienza a tener vida. Ese Mar Muerto que ha sido por tiempo, dice, el Mar Muerto comienza a cobrar vida en ese lugar. O sea que Ezequiel tiene una visión, digamos, de todos los beneficios que hay cuando él comienza a entrar y a experimentar
experimentar en lo profundo de aquel río. Y también, hermanos queridos, para nosotros es un desafío entrar un poco más adentro. ¿Qué significa entrar un poco más adentro? Significa animarnos a creerle a Dios, avanzar, aceptar desafíos. Y hay cosas que por ahí los desafíos siempre, como se acostumbra a decir, son de alguna manera los cambios, los desafíos, las cosas nuevas. Todo eso de alguna manera nos trastoca nuestra estructura, nuestras formas, lo que somos, nuestras buenas costumbres. Y a veces parece que, bueno, nos quedamos ahí medio, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, somos desafiados a avanzar, a alcanzar mayor bendición. El domingo pasado Joel les hablaba acerca de algunos principios que tienen que ver con poder llegar a experimentar la profundidad de Dios, las cosas de Dios. Y hoy yo quiero también hacerle referencia, de alguna manera, rápidamente o brevemente, para que usted pueda llevarse grabado en su mente estos principios. Lo primero que encontramos en el capítulo 47 y verso 1, una expresión que dice: y me hizo volver. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y continúa diciendo. Pero esta expresión, me hizo volver, está hablando acerca de la forma en que caminaba Ezequiel, en la dirección en que iba y lo que estaba haciendo Ezequiel. Y el primer principio, hermanos, que quiero que usted se grabe en su corazón es que para llegar a experimentar las bendiciones de Dios en el río profundo de Dios necesitamos volver. ¿Volver a qué? ¿Verdad? Volver a nuestras raíces. Volver al principio, donde todo comenzó. ¿Verdad? Volver a ciertas cosas que por ahí las hemos dejado archivadas. Volver. Lo primero que Ezequiel experimentó, que aquel varón lo hizo volver. Dijo, no es por ahí, Ezequiel. Ese no es el camino. Estás caminando en la dirección equivocada. Dice el sabio Salomón que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin son de muerte. Y a veces, hermanos, nosotros creemos que lo que hemos elegido, la forma en que caminamos, la manera en que determinamos ciertas cosas, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces necesitamos hacer una revisión. Y estamos a tiempo para que el 2026 sea un año de bendición y de victoria. Amén. Estamos a tiempo de hacer una revisión, porque recién está comenzando el año. Todavía no llegó el último ciclista, para que dicen que después que llega el último ciclista comienza el año. Bueno, todavía no pasó Semana Santa. Así que bueno, sin duda, hermano, estamos a tiempo de volver a hacer una revisión. ¿Vio cómo se estila hacer en las empresas o en las escuelas? Creo que también, que se hacen los balances. Generalmente los comercios hacen balance de cómo fue el año. Es de alguna manera, cuando leemos aquí en este versículo, me hizo volver. Aquel varón lo tomó de la mano y le dijo, no es por ahí. El camino que tú tienes que seguir es este. Amén. Y hermanos queridos, Dios quiere que volvamos a ciertas cosas. Yo no sé lo que tú dejaste por ahí, ¿verdad? Buenas costumbres.
buenas cosas que quedaron archivadas, bueno, volvamos ahí. La Biblia dice en Génesis 12 que una de las cosas que hizo Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, y después de haber andado y transitado en varios lugares, y cuando tuvo unas experiencias negativas, dice que Abraham volvió al lugar donde había construido su primer altar, y allí comenzó a invocar a Dios. Quizás hay cosas que por ahí dejamos, hermanos queridos, y es el momento de volver para comenzar a experimentar las aguas profundas del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y note aquí, antes de decirle la segunda cosa importante, note que el río que Ezequiel ve, él ve que las aguas están corriendo, que hay un santuario o un templo y que las aguas corren. Y hermanos, hace 2000 años, más de 2000 años, que hay un río de Dios que corre por todo el mundo. Comenzó en Pentecostés. Es el río del mover del Espíritu Santo. Pero Ezequiel lo vio el río, pero hasta que no entró y comenzó a caminar, no supo de qué se trataba del río. Y a veces, hermanos, hay un mover del Espíritu de Dios, lo sabemos, lo leemos en la Biblia, festejamos y celebramos en el mes de junio o de mayo, dependiendo de la fecha que caiga, el día de Pentecostés, hacemos programas especiales sobre la importancia del Espíritu Santo, sabemos del río de Dios, pero muchas veces no nos hemos ni mojado los pies en ese río de Dios. No lo hemos experimentado. Juan 7:38 dice: aquel que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria. Y eso es algo que Dios tiene preparado para nosotros y para todos, para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de aquellos que nos ven. El río de Dios está presente. Aleluya. Aleluya. Ese río está en nuestro interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué muchas veces no podemos nosotros experimentar esas cosas? Porque no estamos dispuestos a dejar que el varón de Dios, que Dios nos haga volver. Segunda cosa, verso 2: y me sacó. No solo me hizo volver, sino que me sacó. No sé cómo lo sacó, si lo agarró de aquí y le dijo: vámonos. Ezequiel. Pero me gusta esta historia, está llena de riqueza espiritual, de enseñanza, porque Ezequiel no renegó del varón de Dios. Ezequiel permitió que aquel varón lo llevara hasta que él experimentó la bendición de Dios. Y saben una cosa, nosotros creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Amén. ¿Cuántos tenemos años creyendo en Dios? Pero muchas veces Dios nos tiene que agarrar y llevarnos, sacarnos, porque a nosotros nos cuesta aceptar y entender que Dios tiene cosas para nosotros, planes y propósitos, pero Él tiene que sacarnos, Él quiere sacarnos de ese entorno, de ese lugar, de esa hábitat que nosotros nos hemos acostumbrado, a esa vida, a ese modelo, a ese molde. Y me sacó, dice Ezequiel. Aleluya. Y luego dice: y me hizo dar la vuelta. Versículo 2. Por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y dice, mire lo que dice aquí, el verso 2 al final: y vi que las aguas salían del lado derecho.
comenzó a experimentar. Cuando, hermanos, nosotros permitimos que Dios nos saque y nos haga dar la vuelta, trabaje sobre nuestras vidas, nosotros vamos a comenzar a experimentar, a ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. De otra manera no. Yo estoy acá. Si Dios quiere hacer algo, muchas veces es un concepto cristiano muy trillado. Bueno, si Dios me conoce, Dios sabe. Si Dios quiere hacer algo conmigo, lo va a hacer. No. Dios quiere hacernos volver por las buenas. No lleguemos al punto, ¿verdad?, de que Él nos saque y nos haga dar la vuelta. Y que tengamos que llegar a experimentar bendiciones de Dios cuando Él nos ha llamado con su gran amor y su misericordia. Amén. El agua por los tobillos, el agua por las rodillas y el agua por los lomos. Son procesos. Los tobillos hablan de la firmeza de la vida del creyente. Necesitamos tener convicciones en un mundo, hermanos, donde hay y donde se dicen tantas cosas, y hoy donde las redes sociales sale tantos comentarios de aquí y de allá, y donde hay tantas iglesias y tantas opiniones, nosotros debemos estar convencidos de lo que creemos. ¿Dónde estamos parados? Amén. Amén. Firmeza a nuestros pies. No es lo mismo, todo no es lo mismo, hermano. Debemos saber distinguir, pero eso tiene que ver con la firmeza de nuestros pies, con las convicciones que tenemos. San Pablo decía con certeza, con convicción: yo sé en quién he creído. Gloria. Y estoy seguro. Aleluya. Que Él guardará en mi depósito para que no. Amén. Hermanos, necesitamos estar convencidos. Donde hay tanto divague, donde hay tanta incertidumbre, donde la gente corre de aquí para allá, necesitamos nosotros estar convencidos en quién creemos y en dónde estamos posicionados como hijos de Dios. Gloria. Amén. Amén. Con el agua por las rodillas. Bueno, ¿qué podemos decir de las rodillas, verdad? La vida de oración, la vida de comunión. Las rodillas hablan, esas rodillas endebles, decía San Pablo, ¿verdad? Fortalecer las rodillas endebles. Necesitamos doblar nuestras rodillas, hermanos, delante del Señor. Gloria. Amén. Yo no le pido que usted me diga cuánto ora y cuánto ora, digamos, de rodillas, pero necesitamos cristianos de rodillas. Amén. Cristianos que doblen sus rodillas delante de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Hoy en día que hay tanto coraje y tanto idas y venidas, saquemos tiempo para doblar nuestras rodillas delante del Señor y decir: Señor, que estoy, necesito que tú obres en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Gloria. Que tú cambies mi historia. Aleluya. Que tú hagas el milagro que necesito en mi vida. El agua hasta los lomos habla de obra completa del Señor. Cuando estamos completos en el Señor, ¿cómo nos sentimos nosotros? El libro de Colosenses capítulo 2 dice que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Saben por qué estamos completos? Porque Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Gloria. Entonces nosotros estamos completos. Y allí dice, expresa Colosenses capítulo 2, no lo voy a leer por motivo del tiempo, pero allí dice que el Señor clavó el acta que nos era contraria y los pecados en la cruz, y que nos hizo libres. Gloria. Para que nosotros vivamos en la vida en libertad. Y muchas veces estamos aquí en este lugar adorando al Señor, muchas veces caminamos y como si estuviésemos incompletos.
Pero hermano, déjeme decirle que el diablo está vencido, que Jesús venció. Gloria. A Jesús, Aleluya. no solo venció a Satanás, a su demonio, Jesús conquistó para nosotros victoria. Gloria. Aleluya. No podemos sentirnos incompletos. La anteúltima palabra que Jesús dijo en la cruz fue consumado es. Diciendo, está todo hecho, está todo completo. Todo lo que se podía hacer en beneficio del ser humano, Él lo hizo por nosotros. Amén. Por eso, hermanos, el río de Dios hasta los lomos habla de plenitud, de que estamos completos. Cuando nos sentimos, cuando entramos en ese río, y termino como comencé, me dio otros 1000, otros 540 metros y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que en el río no se podía pasar sino a nada. Amén. Aleluya. Ese es el cuarto y último paso en el río de Dios, cuando comenzamos a nadar. A mí me gusta pensar, me encanta el agua, me crié en los arroyos y las cañadas, soy muy buen nadador, y lo pueden decir mis hijas, aprendieron a nadar conmigo en el Paso de los Toros. Ahora hace rato que no voy al agua, solo para bañarme más. Y hoy obligado porque tenía culto. Pero es lindo, hermanos, en el río. Una de las cosas que a mí me gusta hacer en el río es hacer la plancha. Qué lindo que es. Disfrutar. Y andar en ese río. Nadar. ¿Verdad? Yo quiero nadar en ese río. Quiero beber de esas aguas. Tener esa experiencia. Eso es algo extraordinario que sucede. Y Ezequiel lo experimentó. Ya era un río, ya no había manera de mantenerse sino solo nada. Y hermanos, eso es lo que Dios nos está convocando, nos está desafiando en este tiempo. Póngase de pie.